En este video vamos con las propiedades de límite, vamos a ver algunas propiedades de límites, vamos a ver algún ejemplo y después vamos con el concepto de continuidad de función vectorial. Acá el concepto de límite, a la hora de calcular límite de funciones vectoriales, a la hora de determinar si una función vectorial es continua en un punto, es la extensión de lo que ustedes ya conocen, ¿no?, sobre cálculo de límites y el concepto de continuidad para funciones escalares. Es lo que ustedes ya han visto en análisis 1, simplemente que habrá extendido a funciones vectoriales, que como dijimos, las funciones vectoriales son vectores cuyas componentes son funciones escalares, que son las con las cuales ustedes ya saben trabajar, ¿sí? Entonces, todas estas propiedades obviamente son teoremas, ¿no? La primera de ellas establece que el límite cuando t tiende a t0 de la función vectorial f vector de t, es decir, el límite cuando t tiende a t0 del vector f1 de t, f2 de t, puntos suspensivos f sub n de t, ¿sí?, es igual a un gran vector donde cada componente es el límite de cada componente de la función vectorial. Es decir, el límite de una función vectorial o el límite de un vector cuyas componentes son funciones escalares es igual a un vector cuyas componentes es el límite de cada una de ellas. ¿Ven? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el límite cuando t tiende a t0 de la primera componente, f1 de t, límite cuando t tiende a t0 de la segunda componente, f2 de t, y así puntos suspensivos hasta llegar a la última componente, límite cuando t tiende a t0 justamente de f sub n de t. Entonces, a la hora de calcular el límite de una función vectorial, simplemente se calcula el límite de cada una de las componentes. Obviamente que va a existir el límite de la función vectorial, si existe el límite de todas las componentes. Con que una de las componentes no tenga límite en t0, alcanza para decir que toda la función vectorial no tiene límite en t0, ¿sí? Entonces, todas las componentes tienen que tener límite. Repito, con que una de las componentes carezca de límite en t0, alcanza para decir que toda la función vectorial no posee límite en t0, ¿sí? Para que se tenga presente. Acá obviamente que estamos hablando de que cuando existe el límite me da un número. Es decir, si me da infinito, no, pues yo no puedo tener un vector, no puedo crear un vector cuya primera componente sea un infinito y la segunda componente sea 8. Eso no existe, no está definido, ¿sí? Repito, no está definido un vector. Es decir, yo no puedo poner que el límite es infinito en i más 8 en j. Eso está mal, eso no existe. Por eso digo, si alguna de las componentes, su límite no existe o me da infinito, directamente diremos que el límite de la función vectorial no está definido en ese punto, ¿sí? O no existe en ese punto. Porque como dijimos, el límite de una función vectorial tiene que ser un vector cuyas componentes sean escalares. Entonces, por ejemplo, límite cuando t tiende a 0 del vector seno de t sobre t e a la t más 1. Es una función vectorial de dos componentes, ¿sí? Bueno, el límite de esta función vectorial va a ser igual a un gran vector cuya primera componente es el límite cuando t tiende a t0 de la primera componente, seno de t sobre t, que ya sabemos que vale 1, de análisis 1 ya sabemos que ese límite vale 1, porque es indeterminado, 0 sobre 0, y ya ustedes han demostrado que ese límite vale 1, acá está, y el límite de la segunda componente cuando t tiende a t0 de e a la t más 1, vale e. Así que en definitiva, el límite de esta función vectorial cuando t tiende a t0 nos da el vector 1e, ¿sí? Como decíamos recién, es un vector cuyas componentes son escalares. Bien, después las propiedades son las propiedades que ustedes ya conocen, ¿sí? Igual acá vamos a hacer alguna observación, ¿sí? Si el límite cuando t tiende a t0 de la función vectorial f vector de t lo llamamos L1, el vector L1, y el límite cuando t tiende a t0 de la función vectorial g de t lo llamamos L2, el vector L2, entonces el límite cuando t tiende a t0 de una suma o resta de dos funciones vectoriales va a ser igual a la suma o resta de sus límites, siempre y cuando existan los dos, ¿no? Obviamente. Así que el límite de una suma o una resta de dos funciones vectoriales es igual a la suma o resta de sus límites, siempre y cuando, como decimos, existan los dos.
Después tenemos el límite cuando t tiende a t0 del producto escalar, porque acá estamos hablando de funciones vectoriales. Por lo tanto, por ser vectores, podemos hacer producto escalar y producto vectorial. Entonces el límite cuando t tiende a t0 del producto escalar de dos funciones vectoriales es igual al producto escalar de sus límites, ¿sí? Fíjense que es el producto escalar entre L1, el vector L1 que es el límite de f de t y el vector L2 que es el límite de la función vectorial g de t. Después la propiedad C nos dice que el límite cuando t tiende a t0 del producto vectorial entre f vector de t y g vector de t es igual al producto vectorial de sus límites también. Lo único que acá recordemos de la definición de producto vectorial, acuérdense que el producto vectorial entre vectores, ya sean vectores con escalares o con funciones o funciones vectoriales, el producto escalar entre dos vectores siempre son para vectores de tres componentes. Está definido solamente el producto escalar, ¿se acuerdan que era a partir de un determinante? Con IJK como primera fila, ¿sí? El producto vectorial entre dos vectores está definido para vectores de tres componentes. Por eso que acá la propiedad C solamente está permitida para funciones vectoriales que vayan f de a contenido igual a los reales a R3 y g vector que vaya de b contenido igual a los reales a R3. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo quisiera calcular el límite del producto vectorial entre dos funciones vectoriales que van de R a R a la cuarta, a R a la quinta, eso no está definido. No se puede, porque no está definido el producto vectorial para vectores de 4 componentes, 5 componentes y demás. El producto vectorial solamente está definido para vectores de 3 componentes. También se puede hacer para vectores de 2 componentes, suponiendo la tercera, es decir, la componente en K, como nula o cero. Ahí sí, haciendo ese artilugio, es decir, si yo tengo dos funciones vectoriales que van de subconjuntos de R a R2, lo vamos a tomar como si fueran a R3, pero la tercer componente la hacemos nula, ¿sí? Eso sí se puede hacer, tanto para escalares como para funciones vectoriales. Y bueno, y para funciones que van directamente a R3. Ya para funciones que van a más de R3, no está definido el producto vectorial, por lo tanto, esta propiedad solamente está restringida para ese caso particular, ¿eh? Así que acuérdense, producto vectorial para vectores que van a R3 solamente, o que son de 3 componentes, ¿sí? Donde, como dije, la tercera, la K podría ser 0 si estamos trabajando con vectores en el plano, o con funciones vectoriales de 2 componentes, donde suponemos la tercer componente como nula. Ese artilugio se puede hacer. Bien, y después tenemos la propiedad D, que el límite cuando t tiende a 0, y este sería el producto, es un producto ordinario entre una función escalar h de t, porque ven que la función h de t no tiene una flecha arriba, por lo tanto es una función escalar cualquiera, h de t por una función vectorial. Bueno, es igual al producto también ordinario entre el límite de las dos, entre el límite de la primera, que acá tenemos, el límite de h de t lo llamamos L, ven que no lleva flecha, va a ser un escalar, por el límite de la función vectorial L1 vector. Es decir, esto como por ejemplo si tuviéramos el límite cuando t tiende, no sé, cuando t tiende a 0 de t cuadrado, por ejemplo, de t cuadrado por un vector. Supongamos que fuera esta, ¿sí? Que fuera t cuadrado por este vector. Bueno, este vector sabemos que da esto, el límite, y el límite de la función escalar t cuadrado en el 0 da 0. Así que 0 por este vector, ¿sí? 0 por este vector, ¿sí? ¿Qué nos daría? Ojo, 0 por este vector no me da 0. 0 por este vector me daría el vector nulo 0, 0, porque como estamos calculando el límite de una función vectorial por una función escalar, ¿esto qué sería? Esto sería un escalar por un vector, y el resultado es un vector. Así que si es 0 por el vector 1e, nos daría el vector 0, 0. Así que ojo, ojo, no me da 0. Porque entonces está mal, porque entonces significa que el límite de un vector me da un escalar. Eso es absurdo. Así que mucho cuidado ahí. Bien, esto sería entonces simplemente las propiedades que uno tiene que tener presente a la hora de calcular límites, ¿sí? Como ven, no es nada complicado, son propiedades que ustedes ya conocen, salvo bueno, la observación para la del producto vectorial, pero después ninguna otra observación. Vamos con la definición de continuidad. La definición de continuidad también ustedes ya la conocen de análisis 1.
Hay dos definiciones de continuidad. Está la definición 1, que es la que vamos a ver ahora, que es la que ustedes sí realmente conocen, y después está la definición 2, que es lo que se conoce como la definición topológica. ¿Por qué? Porque la definición 2, van a ver, es exactamente igual que la que vimos de límites, simplemente que cambia algo, ahí yo ahora lo voy a mostrar, y es la que se utiliza cuando uno quiere demostrar que efectivamente una función es continua en un punto. Pero se puede hacer con cualquiera de las dos definiciones, simplemente que la segunda es más matemática, por decirlo de alguna manera. Entonces, continuidad. Tenemos que sea una función f que va de un subconjunto A contenido igual en los reales en R a la n, y tenemos un punto T0 que es punto de acumulación de su dominio, ¿sí? Ya hemos dicho lo que es punto de acumulación. T0 tiene que ser punto de acumulación del dominio, ¿sí? Entonces, definición 1. Vamos a tener que f es continua en T0 si y solo si se cumplen las tres condiciones que ustedes ya conocen. La primera de ellas, que existe la función vectorial en T0. La segunda de ellas, que existe el límite cuando t tiende a T0 de la función vectorial f de t. Y la tercera condición es que las dos primeras sean iguales, que la función vectorial en T0 sea igual al límite cuando t tiende a T0 de f vector de t. Si se cumplen las tres condiciones, vamos a decir que es continua en T0, ¿sí? Después esto se puede extender a un conjunto, es decir, si f de vector de t es continua para todos los puntos de un conjunto C, entonces vamos a decir que C es el conjunto de continuidad de la función vectorial, ¿sí? Por ejemplo, la función, ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto que le estoy diciendo de un conjunto de continuidad. Decíamos entonces, la definición 2 es la que se conoce como la definición topológica de continuidad. ¿Y qué me dice? Que f vector es continua en T0, que es punto de acumulación de su dominio, si y solo si para todo epsilon positivo se verifica que existe un delta de epsilon positivo, ¿ven? El delta depende del epsilon, tal que para todo t perteneciente al dominio de la función vectorial se verifica que si módulo de t menos T0 es menor que delta, entonces la norma de la función vectorial f de t menos la función vectorial evaluada en T0 es menor que epsilon. Fíjense que la definición es prácticamente la misma que la del límite. ¿En dónde cambia? Acá. Ven que acá dice módulo de t menos T0 menor que delta y no dice mayor que 0, porque justamente ahora es un entorno con centro en T0 y radio delta. Es decir, ahora yo me voy a parar en T0. Si yo pongo mayor que 0, como en el caso anterior, eso era un entorno reducido donde yo me paraba alrededor del punto, pero no me podía parar en el punto. ¿Por qué? Porque la función podría estar o no definida, ¿sí? En cambio ahora no, ahora yo quiero saber qué pasa en T0, por lo tanto me voy a parar en T0, por eso que esto ya es un entorno con centro en T0 y radio delta, ya no es un entorno reducido. Ahí está la diferencia de esta definición con respecto a la definición anterior, ¿sí? Bueno, y acá que obviamente va la función vectorial en T0, ¿sí? Y no su límite, por eso que me voy a parar en T0, ahora yo quiero saber qué pasa en T0. Una observación también es que si T0 es un punto aislado significa que está definida solamente en un punto nada más, es decir, que no es punto de acumulación. Es decir, que si yo tomo un entorno, con centro, un entorno reducido, con centro en T0 y radio delta cualquiera, ¿sí? Si ese entorno no hay otro punto, no hay ningún otro punto del dominio, significa que T0 está solito, está aislado, por eso se lo dice aislado, está solito, está solo. Bueno, ¿cómo puedo determinar si es continua en ese punto entonces? Porque no tengo, a la hora de calcular un límite, no tengo manera de acercarme a él. Bueno, entonces ahí por definición, simplemente por definición, si T0 es un punto aislado, f vector de t va a ser continuo en T0 si existe f vector en T0. Simplemente es eso, es decir, con la condición 1. Es decir, si T0 es un punto aislado de su dominio, vamos a decir que es continuo en T0 si se da solamente la condición 1, si existe la función vectorial en T0, porque es punto aislado. Es decir, está él solito, entonces ya no tiene sentido hablar ni de la 2 ni de la 3, porque no tenemos manera de acercarnos a él porque justamente es un punto aislado. Estamos hablando de funciones de repente que están definidas sobre conjuntos muy particulares, pero se puede dar. Se puede dar que, y de hecho existen funciones, que uno las puede definir tranquilamente, funciones no de tal manera que están definidas en un conjunto de puntos y de repente en un puntito solo, por ahí lejos, en un puntito solo, que es un puntito aislado. El concepto de punto aislado, para los que cursan topología,
ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Bien, entonces, en realidad a la hora de determinar la continuidad de una función vectorial en un punto vamos a usar la definición 1, obviamente, ¿sí? Obviamente. Acá también las propiedades son las que ustedes ya conocen, ¿sí? Que, por ejemplo, si la función f vector y g vector son continuas, esto significa continuas, en T0, entonces la suma, la resta, el producto escalar y el producto vectorial de funciones continuas son continuas. Y el producto entre una función escalar y una función vectorial también va a ser continua. Es decir que la suma, la resta, la multiplicación escalar, la multiplicación vectorial y la multiplicación ordinaria entre una función escalar y una función vectorial de funciones continuas es una función continua. ¿Sí? Ahí va a pasar lo que ustedes ya conocen de análisis 1. Bien, y acá también vamos a tener discontinuidades evitables y discontinuidades esenciales, lo mismo que como en análisis 1, ¿sí? Pero simplemente para funciones vectoriales, ¿sí? Vamos con un ejemplo de cada una. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función vectorial f vector de t, seno de t sobre t, coseno de t, en t0 igual 0. Bueno, analizamos las tres condiciones, ¿sí? La primera de ellas, no existe f vector en 0, cosa que es cierto. ¿Sí? En 0 esta función no está definida, así que ahí presenta una discontinuidad. Vamos con la segunda condición. Existe el límite cuando t tiende a 0 del vector seno de t sobre t, coseno de t. Si ustedes lo calculan usando las propiedades que vimos hoy, calculamos el límite de cada componente. El límite de la primera componente, seno de t sobre t, cuando t tiende a 0 vale 1, y el límite de la segunda componente, coseno de t, cuando t vale 0, coseno de 0 vale 1. Así que el límite me da el vector 1, 1. Obviamente que la tercera condición no se cumple, ¿sí? Pero a ver, la función vectorial no está definida en T0, pero sí existe su límite. Por lo tanto, cuando pasa eso, cuando se cumple la condición 2 nada más, estamos en presencia de una discontinuidad evitable. Por lo tanto, esta función vectorial en T0 igual 0 presenta una discontinuidad evitable. Y por ser evitable, ¿se acuerdan de análisis 1? La podemos redefinir. Si queremos, no es obligación, pero podemos redefinir a la función para que sea continua en ese T0, ¿sí? Entonces, redefinición. Ya la llamamos de otra manera, g vector de t, porque ya no es más la misma función f de t. Ahora la función g vector de t va a ser igual, fíjense, la primera rama va a ser el vector seno de t sobre t, coseno de t, si t es distinto de 0. Y va a ser justamente su límite, el vector 1, 1, cuando t vale 0, que sería la segunda rama. Y acá hemos redefinido a la función f vector. Fíjense que ahora esta nueva función, g vector de t, es continua en todos los reales. Y R justamente sería ese conjunto que yo decía hoy, es el conjunto donde es continua una función. Ahora vamos a tener que, por ejemplo, esta función que está acá arriba, la función f vector de t, así como está definida, es continua para todos los reales menos para el 0. Es continua, ¿sí? Repito, es continua para todos los reales menos para el 0. Es decir, el conjunto de continuidad de esta función. En cambio, la de abajo, así como está definida, ahora es continua para todos los reales, porque acá la hemos redefinido, ¿sí? Bien, eso se puede hacer. A la hora de redefinir, ¿sí? Uno la puede redefinir según tantas discontinuidades tenga. ¿A qué voy con esto? La primera componente presenta una discontinuidad en 0. Puede pasar que la segunda componente presente una discontinuidad, por ejemplo, una discontinuidad en otro valor. Bueno, no el coseno de t, ¿no? Pero la segunda componente presente una discontinuidad en otro valor. Entonces, si yo la quiero redefinir, y bueno, vamos a tener que poner tantas ramas como discontinuidades evitables vaya a tener, ¿sí? Es decir, va a ser la primera rama para t distinto de 0. Vamos a poner de vuelta el límite donde t vale 0. Vamos a decir, a ver, supongamos que la función, lo que quiero decir es, la función, tenemos una función vectorial donde la primera componente es discontinua en un t1 y la segunda componente es discontinua en un t2, para que se entienda. Entonces, ¿qué vamos a poner? G vector de t igual. Vamos a poner la función vectorial. Si t es distinta de t1,
de T1 y T2. Si T es distinta de T1 y T2. Vamos a poner como segunda rama el límite cuando T tiende a T1. ¿Sí? Vamos a poner el límite cuando T es igual a T1. ¿Sí? Y vamos a poner una tercera rama que sería el límite cuando T tiende a T2, que era de la segunda componente, ¿se acuerdan? ¿Sí? El segundo límite cuando T tiende a T2. Entonces vamos a tener la función vectorial si T es distinta de T1 y T2. El límite, el resultado del límite cuando T es igual a T1. Y una tercera rama, el resultado del límite cuando T es igual a T2. Y ahí la tenemos redefinida en todas las discontinuidades evitables. Ahí la tenemos redefinida en todas las discontinuidades evitables. ¿Sí? Eso si a mí me piden redefinir, dada una función, buscar sus discontinuidades, clasificarlas y redefinirlas de ser posible. Acá me la estaban diciendo en el 0, y fíjense que en el 0 solamente la primera componente presenta una discontinuidad evitable, porque la segunda componente no tiene ningún problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero digo que puede pasar de que una función vectorial que tiene dos componentes presente discontinuidades evitables en T1 y T2 distintos. Entonces eso después hay que ponerlo en las ramas, ¿sí? Hay que ponerlo en las ramas. A eso me refería. Yo dije hoy recién que vamos a tener tantas ramas como discontinuidades evitables. En realidad no, sería tantas ramas más 1 como discontinuidades evitables, porque si la primera componente tiene una discontinuidad evitable en T1 y la segunda componente tiene una discontinuidad evitable en T2, ¿cuántas ramas nos quedó? 3, ¿sí? ¿Sí? Nos quedó 3 ramas justamente, por eso dije tantas ramas más 1, en realidad es la cantidad de ramas que vamos a tener, ¿sí? Si la función vectorial tiene 10 discontinuidades evitables, entre todas las componentes tiene 10 discontinuidades evitables, entonces al redefinirla, ¿cuántas ramas vamos a tener? 11. 11 ramas, ¿sí? A eso me refiero. Pero bueno, eso sale a la hora de calcular la continuidad, a la hora de analizar la continuidad de la función, ¿sí? Acá solamente me la pedían en el 0, pero repito, me la pueden pedir a analizar la continuidad en forma genérica, analizar la continuidad de una función o encontrar las discontinuidades de una función vectorial, clasificarlas y de ser posible redefinirlas en aquellas que sean evitables, ¿sí? Porque solamente se puede redefinir cuando es evitable. Cuando la discontinuidad es esencial, no se puede redefinir, ¿sí? Como el ejemplo que vamos a ver ahora. F vector de t igual a la función vectorial 2t cuadrado e elevado a la 1 sobre t para t0 igual 0. ¿Qué tenemos acá? Bueno, la primera condición ya no se cumple, ya no existe f en el 0 porque más allá que la primera componente sí, la segunda componente en el 0 no está definida, así que no existe f vector en el 0. Pero tampoco existe el límite cuando t tienda a 0 de 2t cuadrado e a la 1 sobre t. ¿Por qué? Porque la primera componente, sí, su límite da 0, pero la segunda componente, e a la 1 sobre t, e a la 1 sobre t en 0, no existe. A ver, pensemos un poquitito. E a la 1 sobre t. Si t tiende a 0 por derecha, 1 sobre algo que tiende a 0 por derecha, eso tiende a más infinito. Y e elevado a la más infinito tiende a más infinito. Así que cuando t tiende a 0 por derecha, e a la 1 sobre t tiende a más infinito. Pero cuando t tiende a 0 por izquierda, ¿sí? Cuando tiende a 0 por izquierda, 1 sobre algo que tiende a 0 por izquierda, eso me da menos infinito, ¿sí? 1 sobre 1 dividido algo que tiende a 0 por izquierda, eso me da menos infinito. Y e elevado a la menos infinito, eso tiende a 0. Porque por propiedad, por definición de potencia de exponente negativo, se invierte y eso me termina dando e a la menos infinito, me termina dando 0. Así que en definitiva, cuando t tiende a 0 por derecha, e a la 1 sobre t me da más infinito. Y cuando t tiende a 0 por izquierda, e a la 1 sobre t me da 0. ¿Sí? Sí, 0. Porque sería e a la menos infinito, 1 sobre e a la infinito, 0. Así que por derecha me da más infinito, por izquierda me da 0. Por lo tanto,
En el 0 no existe el límite, no está definido el límite. Como no está definido el límite de la segunda componente, directamente no existe el límite de toda la función vectorial, no existe. Ya la tercera condición no tiene sentido pensarla, por eso no se cumple. En este caso, como no se cumple la condición 2, es decir, no existe el límite, podría estar la función definida, porque yo podría dar una función que, yo por ejemplo podría decir que esta función tenga esta forma para t distinto de 0 y para t igual 0 que valga el vector 1, 1. Lo puedo inventar, yo sí quiero puedo inventar. Es decir que la condición 1 se podría dar, pero como ven la condición 2 no se da. Cuando la condición 2 no se da, es decir, cuando no existe el límite, como en este caso, estamos en presencia de una discontinuidad esencial. ¿Qué significa? Que esta función vectorial en t0 igual 0 presenta una discontinuidad esencial y no se la puede redefinir. Ahí muere el ejercicio. Es una discontinuidad esencial, ¿sí? Y no se la puede redefinir. Una función vectorial podría tener discontinuidades evitables y esenciales. Bueno, en las que sean evitables, si me lo piden el ejercicio, si me lo piden, la voy a redefinir. Y en la que es esencial, no. En la que es esencial quedará como discontinuidad esencial. Simplemente que cuando redefinan, mucho cuidado cuando redefinan, cuando vayan poniendo para t igual tanto o para t distinto de tanto, vayan teniendo cuidado, ¿sí? A la hora de redefinir la función, ¿sí? Porque recuerden que no confundir la discontinuidad evitable con la discontinuidad esencial, ¿sí? Pero más o menos esta sería la idea. Por eso, es lo que ustedes ya conocen de análisis 1, pero ahora analizado, ¿no? Si se quiere, simultáneamente para varias funciones, porque como acá tenemos ejemplo de dos funciones vectoriales que tienen dos componentes, lo que estamos haciendo es analizar ambas componentes de manera simultánea, ¿sí? La cuestión es tener presente después cómo presentamos el resultado final, ¿sí? Si la redefinimos, cómo lo vamos a escribir y demás, ¿sí? Bueno, esos son los detalles que ustedes tienen que tener cuidado y tienen que tener presente a la hora de analizar, ¿sí? A la hora de analizar estas funciones. En el último caso, si quisiéramos plantear el conjunto de continuidad, bueno, esta función vectorial es continua en todos los reales menos en el 0. ¿Sí? Esta función vectorial es continua en todos los reales menos en el 0, que presenta una discontinuidad esencial. Esta es continua en todos los reales menos en el 0, que presenta una discontinuidad evitable. Y esta, que es la redefinición de la de arriba, esta directamente, así como está definida, es continua para todos los reales. Que eso es lo que tienen que tener presente si les piden el conjunto de continuidad o el conjunto donde es continua. Pero después, no, como ven, no hay ningún otro misterio. Es tomando en cuenta lo que ustedes ya conocen, lo que ustedes ya saben. Así que bueno, espero que esto les haya servido, como digo siempre. Sí, obviamente que todo esto lo van complementando con los apuntes ya sea del libro de Rabuffetti como del libro de Larson y de Stewart, que también está todo esto, y tienen gráficas y demás. Rabuffetti no tiene gráficas, pero tanto Larson como Stewart, que son muy parecidos los dos, ¿sí? Tienen gráficas y gráficas en colores. Yo esto ya se los mandé a ustedes, así que lo pueden consultar de ahí, pueden ver algunos otros ejemplos y demás. Ya en el próximo video nos vamos a meter con el concepto de derivada, es decir, derivada de una función vectorial, que la definición va a ser como la que ustedes conocen, pero bueno, simplemente que ahora vamos a estar derivando vectores, cuyas componentes son funciones escalares. Y a la hora de derivar, simplemente ahora me estoy adelantando, como la derivada es un límite, y acá dijimos que el límite de una función vectorial es un vector cuyas componentes son los límites de cada una. A la hora de derivar, si yo quiero derivar una función vectorial, simplemente va a ser la derivada de cada una de las componentes. Lo que pasa es que la derivada de una función vectorial vamos a ver que tiene algunas aplicaciones interesantes, porque si la función vectorial me representa el movimiento de una partícula, ¿se acuerdan cuando veíamos movimiento alrededor de una circunferencia? Si la función vectorial, decíamos, me representa el movimiento de una partícula, la derivada primera, por ejemplo, me va a representar, ¿sí?, la velocidad de una partícula en un punto, que la velocidad de una partícula en un punto es un vector, que va a ser un vector tangente, justamente, va a ser un vector tangente a la trayectoria en un punto, es decir, ese vector va a estar sobre la recta tangente a la curva en ese punto. La derivada primera. La derivada segunda me va a representar la aceleración de una partícula, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, el concepto de derivada
tiene aplicaciones. Para la parte de aplicaciones de velocidad, aceleración, movimiento de partículas, ahí sí les recomiendo el libro de Larson, ¿sí? El libro de Stewart también, pero les recomiendo más el libro de Larson, ¿sí? En la parte de funciones vectoriales, lo que es la parte de velocidad, integrales y lo que es derivación, integración, que en los próximos videos, y aplicaciones a velocidad, aceleración y problemitas, les recomiendo el libro de Larson, que ya lo tienen, ¿sí? Porque Rabuffetti no tiene esa parte de aplicaciones y la parte de integrales tampoco. Igual yo después cuando lo veamos lo voy a aclarar. Pero bueno, en el próximo video vamos a ver derivación de funciones vectoriales y vamos a ver algún ejemplo físico. Y después ya nos metemos con integración, que también lo mismo. Si yo quiero integrar una función vectorial, ¿qué va a ser? Va a ser un nuevo vector donde vamos a hacer la integral de cada una de las componentes, ¿sí? Y vamos a tener integral definida e integral indefinida. La integral definida me va a dar un vector cuyas componentes van a ser escalares y la integral indefinida me va a dar otro vector cuyas componentes van a ser funciones. Es decir, lo mismo que a la hora de calcular una integral definida que me da un número y una integral indefinida que me da una función, lo mismo va a pasar con los vectores y también vamos a tener el vector constante. ¿Se acuerdan que cuando ustedes calculan una integral indefinida es igual a una primitiva más una constante de integración? Bueno, acá también va a aparecer más un vector constante, ¿sí? Un vector constante de integración. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos integración, que repito, para la parte de derivación e integración, sí, les recomiendo el libro de Larson, como así también aplicaciones a movimiento de partículas, velocidad, aceleración, también el texto de Larson, que ya lo tienen. Y como siempre, cualquier pregunta al correo me las pueden consultar. Nos vemos entonces en el próximo video y espero que esta explicación, ya sea de propiedades de límite y de continuidad, mínimamente les haya servido. Nos vemos la próxima.